¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si Dios te diera el don del discernimiento perfecto? ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras ver más allá de las apariencias y comprender los corazones? Amados hermanos en Cristo, permítanme llevarlos, en este momento, a una reflexión profunda sobre uno de los dones más preciosos que el Altísimo puede conceder a sus hijos: el discernimiento espiritual. Cuando hablo de discernimiento, no me refiero a esa sabiduría humana que se jacta de conocer todas las cosas, sino a esa comprensión celestial que penetra los velos de este mundo y ve con los ojos de Dios mismo. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¡Qué palabras tan reveladoras! Imaginen por un momento cómo sería despertar cada mañana con la capacidad de ver más allá de las máscaras que las personas llevan. ¿Cómo sería poder distinguir entre las voces que provienen del cielo y aquellas que susurran desde las tinieblas? El discernimiento no es un lujo espiritual, hermanos míos, sino una necesidad urgente para todo cristiano que desea caminar en la voluntad perfecta de Dios. En estos tiempos, donde la confusión reina y las voces contradictorias abundan, necesitamos más que nunca esta comprensión divina. Recuerdo las palabras del salmista David en el Salmo 119-125. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. David, siendo rey, reconocía que sin el entendimiento divino, incluso la posición más alta carece de valor eterno. El discernimiento verdadero nos permite ver los corazones como Dios los ve, comprender las intenciones ocultas y navegar por este mundo con la sabiduría del cielo. Es la diferencia entre caminar en luz o tropezar en las sombras de nuestra propia comprensión limitada. ¿Has experimentado alguna vez ese momento cuando el Espíritu Santo te reveló algo que tus ojos naturales no podían ver? Cuéntanos en los comentarios esa experiencia. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete al canal para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán más a nuestro Salvador. Ahora bien, hermanos, es fundamental que comprendamos qué caracteriza a un corazón que posee verdadero discernimiento espiritual. No es una habilidad que se desarrolla por mérito propio, sino un regalo divino que florece en terreno preparado. El primer rasgo del corazón discernidor es la humildad genuina. Proverbios 11:2 nos declara: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El alma orgullosa cierra sus oídos a la voz del Espíritu Santo, mientras que el corazón humilde se convierte en receptáculo de la revelación divina. La segunda característica es el hambre insaciable por la palabra de Dios. Jesús mismo nos enseñó en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Aquellos que buscan sinceramente conocer y obedecer la voluntad divina desarrollan una sensibilidad espiritual extraordinaria. Una tercera marca del discernimiento es la capacidad de esperar en Dios. En nuestra época de respuestas instantáneas, pocos entienden el valor de la pausa espiritual. Isaías 40:31 promete: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En esa espera santa, el Señor revela misterios ocultos a los ojos apresurados. El corazón discernidor también se caracteriza por su amor genuino hacia otros. Primera de Juan 4:7 nos recuerda: el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor puro limpia los lentes del alma, permitiendo ver a las personas como Dios las ve, no como enemigos a vencer, sino como almas preciosas que necesitan redención. Otra cualidad esencial es la práctica constante de la oración. El discernimiento no surge de la actividad frenética, sino de la comunión íntima con el Padre Celestial. Daniel, quien recibió revelaciones extraordinarias, era conocido por su disciplina de oración 3 veces al día. Finalmente, el corazón discernidor mantiene una conciencia limpia delante de Dios. Pablo testificó ante Félix: por esto procuro
tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando el pecado empaña nuestra comunión con Dios, nuestra capacidad de discernir su voz se entorpece considerablemente. ¿Cuál de estas características sientes que necesitas desarrollar más en tu vida espiritual? Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte si estas enseñanzas están edificando tu fe y fortaleciendo tu caminar con Cristo. Hermanos queridos, así como existe el discernimiento genuino que proviene del trono de la gracia, también debemos estar alertas ante las imitaciones peligrosas que el enemigo de nuestras almas presenta como sabiduría verdadera. Santiago nos advierte en el capítulo 3, versículos 15 al 17, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La primera trampa es confundir la astucia mundana con discernimiento espiritual. Muchos creen que por ser hábiles en los negocios o astutos en las relaciones humanas, poseen sabiduría divina. Pero la astucia carnal busca beneficio propio, mientras que el discernimiento verdadero busca la gloria de Dios y el bien del prójimo. Otro engaño sutil es el orgullo intelectual disfrazado de comprensión espiritual. Primera de Corintios 8:1 nos recuerda que la ciencia envanece, pero el amor edifica. Cuando alguien usa su conocimiento bíblico para humillar a otros o para exaltarse a sí mismo, revela que su sabiduría no proviene del cielo. También debemos cuidarnos de aquellos que afirman tener revelaciones especiales que contradicen las Escrituras. Gálatas 1:8 es claro: mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El verdadero discernimiento siempre confirmará y amplificará la palabra escrita, nunca la contradecirá. La sinma, emocionalidad descontrolada, también puede ser confundida con sensibilidad espiritual. Jeremías 17:9 nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nuestros sentimientos, aunque importantes, no deben ser la única guía para nuestras decisiones espirituales. Existe también el peligro de la superstición religiosa, donde las personas buscan señales y portentos constantemente, perdiendo de vista la importancia de caminar por fe. Jesús advirtió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Finalmente, debemos discernir entre la convicción del Espíritu Santo y la condenación del acusador. El Espíritu Santo nos convence de pecado para llevarnos al arrepentimiento y restauración, mientras que Satanás nos acusa para desalentarnos y alejarnos de la gracia divina. ¿Has experimentado alguna vez la diferencia entre la convicción divina y la condenación del enemigo? Cuéntanos cómo aprendiste a distinguir entre ambas. Amados en Cristo, uno de los campos donde más necesitamos el discernimiento divino es en nuestras relaciones con otros seres humanos. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto cuando no se confiaba a sí mismo a ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En el matrimonio, el 160 discernimiento nos permite ver más allá de las palabras y acciones superficiales de nuestro cónyuge. Nos ayuda a comprender las heridas profundas, los temores ocultos y las necesidades genuinas del corazón. Efesios 5:25 nos instruye: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Este amor requiere discernimiento para amar de manera que verdaderamente ministre al alma. En la crianza de los hijos necesitamos la sabiduría celestial para discernir entre la rebeldía que requiere disciplina y el dolor emocional que necesita compasión. Proverbios 22:6 nos promete: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero cada niño tiene un camino único
que solo el discernimiento divino puede revelar completamente. En nuestras amistades, el Espíritu Santo nos guía para identificar aquellas relaciones que nos acercan más a Dios y aquellas que pueden desviarnos del sendero de justicia. Primera de Corintios 15:33 nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El discernimiento nos permite ser amables con todos sin comprometer nuestra integridad espiritual. En el ámbito laboral, necesitamos sabiduría para navegar las complejidades de las relaciones profesionales, manteniendo nuestro testimonio cristiano intacto. Daniel trabajó en gobiernos paganos, pero su discernimiento le permitió servir con excelencia sin comprometer su fe. También debemos ejercer discernimiento en nuestras relaciones dentro de la iglesia. No todos los que profesan fe tienen motivos puros. Mateo 7:16 nos enseña: por sus frutos los conoceréis. El discernimiento nos ayuda a identificar el liderazgo genuino, a discernir entre la corrección amorosa y la crítica destructiva. En nuestro trato con los necesitados, el discernimiento nos guía para dar de manera que realmente beneficie al receptor. Proverbios 27:14 nos advierte sobre ciertas formas de ayuda que pueden ser más perjudiciales que beneficiosas. La verdadera compasión a veces requiere decir no para el bien eterno de la persona. El discernimiento también nos protege de aquellos que buscan manipular nuestras emociones o aprovecharse de nuestra bondad. Jesús fue manso y humilde de corazón, pero también fue sabio como serpiente al tratar con aquellos que tenían intenciones maliciosas. ¿En qué área de tus relaciones sientes que más necesitas el discernimiento divino? Comparte tu reflexión en los comentarios. Hermanos amados, una de las aplicaciones más prácticas del discernimiento espiritual se encuentra en nuestra capacidad para conocer y seguir la voluntad perfecta de Dios en cada decisión que enfrentamos en la vida. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación del entendimiento es precisamente lo que nos capacita para discernir su voluntad. Cuando enfrentamos decisiones importantes como la elección de carrera, el discernimiento nos ayuda a considerar no solo nuestras habilidades naturales, sino también el propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Jeremías 1:5 nos recuerda que Dios nos conocía antes de formarnos en el vientre y tenía planes específicos para cada uno de nosotros. En la selección de pareja para el matrimonio, el discernimiento trasciende la atracción física y las compatibilidades superficiales. Nos permite ver si esa persona nos acercará más a Cristo o nos alejará de Él. Amos 3:3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? El verdadero acuerdo va más allá de gustos similares. Implica una visión compartida del reino de Dios. Cuando consideramos cambios de residencia o decisiones financieras importantes, el discernimiento nos guía a evaluar no solo las ventajas materiales, sino el impacto espiritual en nuestras familias y ministerios. Mateo 6:33 permanece como principio rector. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En decisiones ministeriales, el discernimiento nos ayuda a distinguir entre las oportunidades que provienen de Dios y aquellas que, aunque aparentemente buenas, pueden desviarnos de nuestro llamado específico. Pablo en Hechos 16:6-7 experimentó cómo el Espíritu Santo le prohibió predicar en ciertas regiones, dirigiéndolo hacia Macedonia. El discernimiento también nos capacita para reconocer el momento oportuno de Dios. Eclesiastés 3:1 declara: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, una decisión correcta en el momento equivocado puede traer consecuencias no deseadas. Cuando enfrentamos la presión de tomar decisiones rápidas, el discernimiento nos enseña la importancia de esperar en Dios. Isaías 28:16 nos asegura: el que creyere, no se apresure. Las decisiones apresuradas frecuentemente reflejan confianza en nuestra propia sabiduría, más que dependencia en la guía divina.
El verdadero discernimiento también nos ayuda a reconocer cuando debemos buscar consejo sabio. Proverbios 27:17 nos enseña: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dios a menudo usa a otros creyentes maduros para confirmar o refinar nuestra comprensión de su voluntad. ¿Qué decisión importante estás enfrentando ahora? ¿Y cómo estás buscando la voluntad de Dios al respecto? Compártelo en los comentarios. Queridos hermanos, es precisamente en los momentos de mayor dificultad y confusión cuando el don del discernimiento espiritual se convierte en nuestro más valioso tesoro. Cuando las tormentas de la vida sacuden los cimientos de nuestra existencia, necesitamos más que nunca la brújula divina que nos oriente hacia la verdad. Job, en medio de su aflicción más profunda, declaró en el capítulo 23, versículo 10, «Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». En sus momentos más oscuros, Job mantuvo el discernimiento de que Dios tenía un propósito redentor en su sufrimiento, aunque no pudiera comprenderlo completamente. Durante las crisis familiares, el discernimiento nos permite ver más allá del dolor inmediato y comprender las lecciones que Dios desea enseñarnos. Romanos 8:28 se convierte en nuestra ancla. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa requiere discernimiento para ser aplicada correctamente. En minutos y tiempos de enfermedad, el discernimiento nos guía para buscar tanto la sanidad física como el crecimiento espiritual. Santiago 5:14-15 nos instruye sobre la oración de fe para la sanidad, pero también debemos discernir cuando Dios permite la enfermedad para fortalecer nuestra fe o para ser testimonio a otros. Cuando enfrentamos pérdidas económicas, el discernimiento nos ayuda a mantener la perspectiva eterna. Filipenses 4:19 nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Pero el discernimiento también nos enseña la diferencia entre nuestras necesidades genuinas y nuestros deseos superfluos. Durante los conflictos interpersonales, especialmente dentro de la iglesia, el discernimiento nos capacita para distinguir entre los problemas que requieren confrontación directa y aquellos que deben ser cubiertos por el amor. Primera de Pedro 4:8 nos recuerda: «El amor cubrirá multitud de pecados», pero Mateo 18:15 también nos enseña sobre la corrección fraterna cuando es necesaria. En momentos de persecución o rechazo por nuestra fe, el discernimiento nos ayuda a responder con gracia sin comprometer la verdad. Jesús nos advirtió en Juan 15:20, «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». El discernimiento nos enseña cuándo debemos permanecer firmes y cuándo es sabio retirarnos temporalmente, cuando nos sentimos abandonados por Dios. El discernimiento espiritual nos recuerda que los sentimientos no siempre reflejan la realidad espiritual. Hebreos 13:5 nos asegura: «No te desampararé ni te dejaré». Incluso Jesús en la cruz experimentó la sensación de abandono, pero mantuvo su confianza en el Padre. El discernimiento también nos ayuda a identificar las lecciones específicas que Dios desea enseñarnos a través de cada crisis. Hebreos 12:11 nos explica: «Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados». ¿Cómo te ha ayudado el discernimiento espiritual a navegar una crisis difícil en tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios. Amados hermanos, ahora deseo llevarnos a considerar cómo podemos cultivar de manera práctica esa sensibilidad espiritual que nos permite escuchar con claridad la voz de nuestro Pastor Celestial. Juan 10:27 nos asegura: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». El primer principio fundamental es establecer momentos regulares de silencio ante Dios. En nuestra época ruidosa, hemos perdido el arte de la quietud espiritual. Salmo 46:10 nos exhorta: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios».
Es en esos momentos de silencio reverente donde aprendemos a distinguir su voz de todas las demás voces que compiten por nuestra atención. La meditación profunda en las Escrituras es otro elemento crucial. No me refiero a una lectura superficial, sino a ese proceso de rumiar la palabra como hace el rumiante con su alimento. Salmo 1:2 describe al hombre bienaventurado como aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La práctica del ayuno espiritual también aguza nuestra sensibilidad divina. Cuando negamos los apetitos del cuerpo, el espíritu se vuelve más receptivo a las impresiones celestiales. Joel 2:12 nos llama: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Desarrollar un corazón agradecido es igualmente esencial. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud limpia los lentes del alma y nos permite ver la mano de Dios en circunstancias donde otros solo ven casualidad. La confesión regular de pecados mantiene nuestros canales espirituales despejados. Primera de Juan 1:9 nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado no confesado actúa como estática espiritual que interfiere con nuestra capacidad de discernir. Debemos también cultivar la práctica de obedecer inmediatamente las impresiones que sabemos provienen de Dios. Juan 14:21 nos enseña: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La obediencia rápida incrementa nuestra sensibilidad a futuras direcciones divinas. Mantener un diario espiritual donde registremos las formas en que Dios nos habla también fortalece nuestro discernimiento. Habacuc 2:2 nos instruye: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Cuando documentamos las obras de Dios, desarrollamos mayor conciencia de sus patrones y métodos. La comunión con otros creyentes maduros también refina nuestro discernimiento. Proverbios 27:17 nos recuerda: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Las perspectivas de hermanos sabios pueden confirmar o corregir nuestras impresiones espirituales. Finalmente, debemos mantener un corazón tierno hacia los necesitados. Proverbios 21:13 advierte: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Un corazón endurecido hacia el sufrimiento humano se entorpece para escuchar la voz divina. ¿Cuál de estas prácticas sientes? ¿Qué necesitas implementar más consistentemente en tu vida devocional? Compártelo en los comentarios. Hermanos queridos, cuando el discernimiento espiritual verdaderamente toma raíz en nuestros corazones, produce frutos evidentes que transforman no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Mateo 7:20 nos enseña: así que por sus frutos los conoceréis. El primer fruto del discernimiento es una paz profunda que trasciende las circunstancias externas. Filipenses 4:7 describe esta realidad: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando comprendemos los propósitos divinos, incluso en medio de las tormentas, experimentamos esta serenidad sobrenatural. Otro fruto precioso es la sabiduría en nuestras palabras. Proverbios 25:11 nos dice: manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. El discernimiento nos enseña cuándo hablar y cuándo callar, qué palabras traerán sanidad y cuáles podrían causar daño innecesario. El discernimiento también produce decisiones acertadas que honran a Dios y bendicen a otros. Proverbios 16:9 declara: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras elecciones, experimentamos la satisfacción de estar en perfecta armonía con la voluntad divina. Un fruto hermoso del discernimiento
es la capacidad de ministrar efectivamente a otros. Segunda de Timoteo 2:24-25 nos instruye: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El discernimiento nos permite adaptar nuestro ministerio a las necesidades específicas de cada alma. También desarrollamos una mayor protección contra los engaños espirituales. Primera de Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En una época donde abundan las falsas enseñanzas, el discernimiento actúa como un escudo que nos protege de doctrinas erróneas. El discernimiento produce paciencia divina en nuestro carácter. Santiago 1:4 nos enseña: mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando comprendemos que Dios trabaja según su tiempo perfecto, dejamos de presionar por resultados inmediatos. Otro fruto maravilloso es la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. José en Egipto, Daniel en Babilonia y Pablo en prisión, todos transformaron sus adversidades en plataformas para el reino de Dios. El discernimiento nos permite reconocer las puertas que Dios abre, incluso en circunstancias aparentemente negativas. El discernimiento también nos concede una perspectiva eterna que relativiza los problemas temporales. Segunda de Corintios 4:17-18 nos recuerda: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Finalmente, el discernimiento produce una mayor intimidad con Dios. Juan 15:15 registra las palabras preciosas de Jesús: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando desarrollamos sensibilidad espiritual, Dios comparte sus secretos con nosotros como lo hace un amigo íntimo. ¿Cuál de estos frutos del discernimiento has comenzado a experimentar en tu propia vida cristiana? Comparte tu testimonio en los comentarios. Hermanos amados, hemos recorrido juntos este sendero de comprensión sobre el don precioso del discernimiento espiritual. Mi oración es que estas palabras hayan encendido en vuestros corazones un hambre más profunda por la sabiduría que viene de lo alto. Recordad que el discernimiento no es un lujo espiritual, sino una necesidad vital para todo cristiano que desea caminar en los propósitos perfectos de Dios. En estos tiempos de confusión y voces contradictorias, más que nunca necesitamos ojos que vean como Dios ve y oídos que escuchen su voz por encima del ruido del mundo. Que el Señor os conceda corazones humildes, hambrientos de su palabra y sensibles a las impresiones de su Espíritu Santo. Que podáis experimentar los frutos hermosos de esta comprensión celestial en cada área de vuestras vidas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha bendecido vuestro corazón, os invito a suscribiros al canal, dar like a este video y compartir en los comentarios cómo Dios está desarrollando el discernimiento en vuestra vida espiritual. No olvidéis continuar viendo los próximos videos que aparecerán en pantalla para seguir creciendo juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador.